Bueno, yo también hago parte de un colectivo que se llama Flora Tristán, reivindicando a esta mujer revolucionaria, muy importante para dar sentidos al quehacer político del trabajo que emprendemos los que vivimos del mundo laboral. La ponencia, espero compartirla por otros medios, se llama Neoliberalismo, Genocidio Sindical y Social en Colombia, retos y perspectivas del movimiento obrero y sindical. Empiezo con una cita de François Otard: el capitalismo viene destruyendo las dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el trabajo. Las élites políticas y económicas de Colombia solían afirmar que la economía colombiana estaba blindada ante la crisis económica mundial. Todo este dispositivo ideológico y mediático se ve cuestionado prontamente por las realidades concretas del crecimiento económico. Esta caída de la tasa de ganancia de los capitalistas nacionales y extranjeros ha venido aparejada con la protección de los derechos del capital en detrimento de los derechos de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. La crisis capitalista está deteriorando las finanzas del Estado y acentuando los problemas fiscales. Se ha apreciado una importante reducción de los ingresos tributarios como consecuencia de la disminución de la actividad económica, del aumento de la desocupación y el deterioro de las condiciones de consumo. Todo esto incide sobre los impuestos que pagan capitalistas y trabajadores. A lo anterior debe adicionarse el hecho de que la política tributaria neoliberal se ha caracterizado por conceder grandes beneficios a los inversionistas, especialmente extranjeros, con un elevadísimo costo fiscal. Ya con anterioridad se han impuesto reformas laborales, pensionales y tributarias en los proyectos de la Ley 50 y la Ley 100, para eliminar derechos asociados al trabajo e imponer más impuestos y regulaciones en contra de los derechos sociales y colectivos. En este contexto de crisis, la clase dirigente vuelve a poner en consideración otro tipo de medidas de austeridad contra la población general. Las políticas de neoliberalización del mundo del trabajo tienen consecuencias fiscales. Lo que esencialmente se está buscando es que aspectos de la política que hoy son financiados por el capital y confinanciados en menor medida por los trabajadores, pasan a ser financiados por la sociedad en su conjunto a través de impuestos generales, que no pueden ser otros que impuestos indirectos. Así es que la salida a la crisis se está perfilando acompañada de una reforma tributaria que consolide la estructura de tributación que ha venido imponiendo la política neoliberal durante las dos últimas décadas: menos impuestos al capital, más impuestos a la población trabajadora en general. Producto de la apertura económica implementada a finales de los años 70 y profundizada en la década de los 90, la economía colombiana ve transformar su infraestructura industrial, que solo producía bienes intermedios para el consumo interno, por la organización de escenarios productivos volcados al mercado mundial. En Colombia, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones no logró la creación de un mercado interno, ni logró desplegar el desarrollo de las fuerzas productivas que lograran la creación de bienes de capital. Asimismo, el Estado cumplió una limitada presencia en la regulación económica y en la distribución de la riqueza y del ingreso. La presencia económica y política de los hacendados terratenientes imposibilitaron a la vez el despliegue de la modernidad de la economía y la sociedad capitalista. Mientras que la gran mayoría de los países de América del Sur habían logrado la generación de escenarios institucionales democráticos, comillas, acompañados por el poder político ideológico de las burguesías industriales que buscaban superar la herencia colonial del Estado oligárquico, Colombia sufrió en la década de los 50 una reacción de los sectores más conservadores que postergaron cualquier posibilidad de cambio institucional. Como se sabe, ni reformismo ni populismo fueron posibles en una sociedad profundamente conservadora y reaccionaria ante los cambios sociales. En efecto, un problema de dimensiones estructurales es la exclusión y marginalidad de múltiples sectores de la sociedad colombiana que han hecho parte de una ciudadanía incluyente, no solo en términos de la representación política, sino en la vivencia de los derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros. Existe una tradición patrimonial y gamonalista que ha convertido al Estado en un botín para defender intereses particulares. Paso por acá. Boaventura de Sousa Santos afirma: como una sociedad que no garantice una democracia desde los derechos fundamentales queda presa de un fascismo social. Por ello, en la tradición moderna se insiste en vivir una vida con derechos y conciencia los mismos. La historia de los trabajadores organizados en Colombia ha corroborado esa variable, ya que para acceder a derechos se ha tenido que buscar la acción directa, expresada en huelgas y paros, como la del 14 de septiembre del 77, de gran incidencia nacional, que permitió acceder a algunos derechos sociales y colectivos.
Es evidente que la industrialización y creación de un mercado interno, así como el desarrollo de las fuerzas productivas y una modernización del Estado, han sido tareas pendientes y postergadas por una clase dirigente. Por ello, el fenómeno aperturista, rentista y dependiente de la economía colombiana ha imposibilitado la conformación de una clase obrera industrial prestante, como lo ha acontecido en otras latitudes. Este modelo aperturista trajo aparejado una explosión social y económica que se evidencia en la radicalización de los sectores sociales y políticos, así como el advenimiento y la fortaleza de una economía del narcotráfico que convirtió la guerra en un escenario estratégico para la acumulación de capital. Este modelo de acumulación de capital vía neoliberal tiene como principal característica en Colombia la funcionalidad de la guerra y la liquidación de organizaciones como los sindicatos, que son fundamentales para la disputa política en la distribución de la riqueza y el ingreso. David Harvey, en sus reflexiones vertidas entre otros textos en el Nuevo Imperialismo, demuestra cómo la reflexión de Marx vertida en el Capital, conocida como, dícese la llamada acumulación originaria del capital, se actualiza permanentemente en las dinámicas de acumulación del capital que viene despojando a trabajadores, campesinos, comunidades originarias de sus bienes comunes. Por ello se hace uso de la violencia y el terror institucional y parainstitucional para lograr una nueva proletarización y disciplinamiento de un gran contingente de trabajadores que fueron expropiados violentamente de sus medios de producción. Un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva revela un amplio abanico de procesos que incluye la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad comunal, colectiva, estatal en derechos de propiedad privada, exclusivos, la supresión de acceso a bienes comunales, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de las formas alternativas de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de los bienes, incluido los bienes comunes de la naturaleza, la monetarización del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra, la trata de esclavos y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito. El Estado, con su monopolio de la violencia y su definición de legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos. Esto último del Estado, David Harvey. El neoliberalismo, según Harvey, para dinamizar los procesos de acumulación de capital, viene ejerciendo violencia, terror, guerras para apropiarse de los recursos, comillas, naturales y las empresas rentables de los países condenados al subdesarrollo. La desregulación del mercado laboral en Colombia para atraer capitales sobreacumulados de los países imperialistas necesitó el terrorismo de Estado y el paramilitarismo con el fin de generar con ello confianza inversionista y un contingente de trabajadores despojados de una conciencia política de derechos y de organizaciones sindicales y políticas que defiendan sus intereses. Según la OIT, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer las libertades y los derechos sindicales y uno de los países más atractivos en el hemisferio para la inversión extranjera directa. Paso, 5 minutos. ¿Sí? Bueno, sindicalismo colombiano, crisis, conformación y proyección. ¿Dónde están hoy los trabajadores? Maquiladora, extracción de recursos y de plusvalía. En Colombia se puede develar el ordenamiento espacial de los territorios, sus recursos e infraestructura en torno a grandes inversiones de capital para la explotación de materias primas que hoy demanda el mercado mundial, como son los minerales, la energía, el petróleo, la biodiversidad, entre otros. En efecto, el ordenamiento espacial del capitalismo neoliberal en Colombia se puede develar en el llamado Plan Nacional de Subdesarrollo, en la que está reconfigurando espacios del territorio nacional en la lógica de los intereses corporativos transnacionales. Las llamadas aplanadoras del subdesarrollo principalmente tienen que ver con lo minero energético, infraestructura, innovación tecnológica, entre otros. Lo que nos interesa resaltar es ver cómo los agronegocios están vinculados con el mercado de tierras y con la especulación financiera de cosechas que ni siquiera se han podido intervenir. En varias zonas del país, que incluye un importante margen geográfico del territorio colombiano, suroccidente y noroccidente, los proyectos económicos agroindustriales están insertos espacialmente en la lógica dinámica de la guerra. Las zonas de la costa caribe y el Pacífico del país cuentan con una fuerte presencia militar y paramilitar que ha desencadenado destierros y liquidación de cualquier organización social y sindical. Los sectores económicos que más han crecido en la última década tienen que ver con la industria manufacturera, el comercio y los servicios, escenarios que tienen que ver con la división internacional del trabajo, implementado dentro de la lógica neoliberal. En estos renglones de la economía se puede afirmar cómo la organización sindical de dichos trabajadores es casi nula.
Asimismo, se puede observar cómo la conformación hoy de la y los trabajadores devela un genocidio social y laboral. En efecto, de un mercado laboral, comillas, de 22 millones de trabajadores y trabajadoras, 7 millones son asalariados y 15 millones están en la informalidad y, obviamente, soportando la precariedad. Solo el 44% de dichos asalariados está en un régimen contributivo. El 70% de los trabajadores hoy son beneficiarios de primas y cesantías. El 80% de los trabajadores gana menos de 2 salarios mínimos. Con base en algunos testimonios compilados en investigaciones sobre juventud y trabajo, hecho por el Instituto Nacional Sindical, por unas investigaciones del CID de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario, se puede develar cómo la no proyección en el tiempo de algunos jóvenes pensando en el mercado laboral devela una conciencia de sentirse generación del no futuro, que de una otra forma dialoga con lo que Simon Bauman llaman la generación de baja intensidad, evitar cualquier posibilidad de fricción organizativa, de encuentro colectivo para ser fáciles y atractivos al mercado laboral. Muchos de los jóvenes trabajadores se perciben a sí mismos como un fortín precisamente para estos ejercicios de la violencia y la guerra, teniendo como presente la incertidumbre laboral. El vivir una vida sin derechos, que es una invitación permanente del proyecto neoliberal en esta sociedad, ha logrado un objetivo: la naturalización del genocidio social ejercido por la máquina de la muerte capitalista que desarraiga y menoscaba la dignidad humana. ¿Qué hacer? Ante este panorama totalmente adverso, conformado por la dispersión de los trabajadores sindicalizados, pérdida de su conciencia de clase, atomización de la clase que vive el trabajo en sectores sin posibilidad para la organización sindical, estigmatización producto del cerco mediático y de un estado de excepción permanente que corrobora y se materializa en el fascismo social, presente en la no vivencia de los derechos sociales, colectivos y laborales, se hace necesario reconocer cómo en esta contienda política, organizativa e ideológica de la lucha de clases, el capitalismo mafioso, corporativo, criminal, dependiente del Estado colombiano, ha venido destruyendo y apropiándose de los bienes y los derechos colectivos para hacer de ellos un espacio de acumulación de capital. Ciertamente, no solo las organizaciones de los trabajadores, sino también la sociedad en su conjunto se han visto desmanteladas en los derechos asociados al salario social, como la salud, la educación, los servicios públicos, la vivienda, el transporte, etc. Y esto de por sí representa un reto para un movimiento obrero con capacidad y vocación política de poder. El sindicalismo no solo ha soportado la embestida terrorista del capital, sino también ha sido objeto de la metabolización del capital. Esta es una categoría de Iván Mesaros, en Más allá del capital, que ha subsumido la estructura y dinámica de esta forma organizativa de las y los trabajadores. Es evidente cómo prácticas políticas de muchos dirigentes sindicales no solo se distancian las prácticas gamonales, corruptas y acomodadas de la clase dirigente. Una democracia formal, representativa que suplanta al representado, en este caso los trabajadores, se ve permanentemente en el funcionamiento sindical. La estructura misma del Estado burgués ha permeado, pues, el universo de la praxis política de la dirigencia sindical, o un sector de la dirigencia sindical. El organigrama y las jerarquías burocráticas que, como en la conformación del Estado colombiano, son ineficientes y corruptas, son las que han venido entregando convenciones, luchas y derechos de la clase trabajadora. No es gratuito que muchos dirigentes sindicales hayan sido y sean ministros de trabajo, que son funcionales para legitimar las reformas contra los trabajadores. Un debate imprescindible tiene que ver con la batalla de las ideas. La posición conservadora de la gran mayoría de las organizaciones sindicales, que representan el 3.8% de la población que trabaja, que intenta preservar algunos derechos convencionados en medio de un naufragio político y organizativo, va acompañado con la postración ideológica presente en la ideología de la concertación. Se renuncia a la lucha, a la movilización y a la disputa política. Las banderas y derroteros ideológicos y políticos de los trabajadores debe resignificarse en un escenario de crisis, no solo del capitalismo, sino también de las organizaciones sindicales, que deben superarse a sí mismas para hacer posible un movimiento obrero que dé cuenta de un nuevo proyecto, presente las banderas históricas que dan cuenta de una sociedad más allá del capital. Y bueno, dejo por ahí. Muchas gracias.
Thank you.